Y el tema de This hoy meeting is being recorded. es, ¿verdad? 400 años de silencio, si es un mito, si es una realidad o en su defecto es un error histórico. Y con el subtema, el silencio que no fue. La voz de Dios, como decía, analizaba ahorita con la hermana Clara, entre los testamentos. Entonces, vamos a dedicar los próximos, digamos, 90 minutos o menos a revisar, si se puede decir, una idea que casi todos hemos escuchado en algún momento en los púlpitos, ¿verdad? Y esa idea es, como estaba hablando con la doctora, suscita en la psicología del cristianismo contemporáneo que Dios estuvo 400 años en silencio en el periodo entre Malaquías y Mateo. Entonces, vamos a ver, y como académicos lo vamos a ver mediante con evidencia histórica, ¿verdad? Bíblica y literaria, y por qué esa idea necesita algunos matices. Entonces, antes de entrar en materia, quiero que tengamos claro hacia dónde vamos en la noche o en esta noche, ¿verdad? Y quiero presentar, para así dar dirección a esta conferencia, quiero presentar cuatro objetivos. Primero, vamos, en primer orden, vamos a revisar de dónde viene el concepto de los 400 años de silencio y por qué esta idea se popularizó tanto en la predicación evangélica, ¿verdad? Como en los institutos y como en el colectivo del cristianismo. Vamos a ver que esto no es un invento reciente, pero tampoco es tan antiguo, ¿verdad? Como muchos piensan. En segundo lugar, vamos a distinguir dos ideas que la teología popular ha fusionado sin razón suficiente. Una cosa es que cesara la profecía canónica, ¿verdad? Y otra muy distinta es que Dios haya dejado de actuar en la historia. Entonces, esa distinción es la columna vertebral de esta conferencia. Tercero, vamos a reconocer junto a la historia del periodo intertestamentario, los imperios, vamos a analizar las crisis, las guerras, los eventos, y vamos a ver cómo Dios usó estos eventos y aún sin profeta que la narrara en tiempo real, vamos a ver cómo estos mismos eventos de alguna manera sentaron las bases, ¿verdad? Para que Dios se manifestara, Dios hablara y de alguna manera Dios irrumpiera en la psicología colectiva, dando origen a digamos, a la literatura intertestamentaria o a la literatura extra bíblica, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como los libros apócrifos. Entonces, en ese mismo orden, vamos a hacer un reconocimiento de esa misma literatura, es decir, la literatura extrabíblica que surgió en ese mismo periodo. Por ejemplo, el libro de Not, el libro de Jubileos, los Macabeos, y vamos a ver cómo esa literatura dejó huella directa dentro del propio Nuevo Testamento. Entonces, con estos cuatro objetivos, nosotros vamos ¿verdad? A dar paso a nuestra conferencia. Deme un momentito, que hay uno de los participantes que me está pidiendo, uno de los estudiantes, dice si ya comenzamos. Okay. Dice que hay algunos que están teniendo algunas situaciones para entrar. Pero qué raro, porque entraron de una vez. Ok. Ah, excelente. Ok. Bien, entonces, tenemos aquí la idea heredada, ¿verdad? Esa idea es que Dios cayó 400 años. La narrativa popular dice que Malaquías cierra el Antiguo Testamento, Mateo abre el Nuevo Testamento 4 siglos después.
en ese intervalo de tiempo se asume que Dios no habló ni tampoco actuó. El púlpito se usó esa idea para dramatizar la espera del Mesías. El problema de fondo. Bueno, el problema de fondo realmente es que se confunde la ausencia de un género literario específico, en este caso la profecía canónica formal, ¿verdad? Con la ausencia total en la historia. Entonces, son dos afirmaciones distintas y la segunda no sigue de la primera. Bueno, señores, la narrativa que la mayoría de nosotros hemos recibido es sencilla y por eso mismo, digamos que de alguna manera es tan pegajosa. Sabemos que Malaquía cierra el Antiguo Testamento y Mateo abre la revelación neotestamentaria, es decir, el Nuevo Testamento. Y esto pasa en un periodo de 400 años. Y en medio de esos dos libros se asume el concepto que Dios simplemente dejó de hablar, ¿verdad? Entonces, esta idea que nosotros hemos podido articular en el día de hoy se sigue usando y se sigue de alguna manera, eh, digamos, promulgando en el púlpito y se utiliza para dramatizar la larga espera del Mesías. Y hay que reconocerlo, ¿verdad? Que esto es a su vez, digamos, un recurso homilético, porque esto funciona, ¿verdad? Porque en términos psicológicos, esto genera expectativa, de alguna manera también genera tensión narrativa, pero el problema realmente no es el recurso retórico. El problema, señores, surge cuando esa dramatización se convierte en una afirmación teológica literal, como si Dios realmente estuvo ausente en ese lazo de 400 años. Así que el problema lo tenemos de fondo. Y quiero que a ustedes se les quede grabado porque realmente es la tesis que nosotros vamos a defender esta noche, ¿verdad? Porque se está confundiendo, como decía en el fragmento de la diapositiva, se está confundiendo la ausencia de un género literario específico, ¿verdad? Que en este caso es la profecía canónica formal. Así dice Jehová, el famoso así dice Jehová, ¿verdad? Que cierra, por lo tanto, con el libro de Malaquía. Esa frase, que es una frase estrictamente bíblica, ¿verdad? Se usa también en el oficio de los profetas modernos para llamar la atención de sus oyentes y para darle más carácter a su discurso profético, el supuesto así dice Jehová, que es la frase, vuelvo y repito, que cierra el libro de Malaquías. Entonces, con la ausencia total de Dios en la historia, que es lo que se entiende o lo que se pretende, eh, digamos, informar o graficar o vender al decir que hubo 400 años de silencio, como decía la autora Clara, que donde Dios estaba. Y también yo cuando era nuevo creyente, incluso hay Biblias que tienen una hoja en blanco, no sé si ustedes se han dado cuenta, que esa hoja en blanco, yo me preguntaba que por qué, que qué función hacía. Y un día mi pastor nos dijo en un culto de oración que esa hoja en blanco que tienen algunas Biblias representa los 400 años de silencio en el periodo intertestamentario. De hecho, que esa idea suscita no tan solamente en el cristianismo, sino incluso en las editoras, ¿verdad? Y en las imprentas de que realmente Dios de alguna manera se ausentó de la historia. Por eso quiero que prestemos atención a ver hasta dónde eso es eh, real o si hay que tomar, ¿verdad?, con pinzas algunos elementos y llevarlo a la historicidad y de alguna manera someterlo a la hermenéutica de los textos y ver hasta dónde esto es cierto. Entonces, esto nos lleva directamente a la tesis central
de esta conferencia. Así que hoy, permítame decirle con toda claridad, señores, y con toda humildad, que no hubo silencio de Dios durante esos 400 años, ¿verdad? No hubo silencio de Dios, ni hubo ausencia de la manifestación de Dios a través de la historia. Las personas que asumen esta postura es por la inobservancia de la historia, de los sucesos que se dieron, ¿verdad?, en la historia, en el espacio-tiempo, y también el desconocimiento de las herramientas que la academia tiene para desmontar esa idea. Entonces, realmente no hubo silencio de Dios. Repito, hubo silencio de un género. ¿De acuerdo? Dios siguió hablando por medio de la historia. Lo hizo por medio de la providencia y por medio de la reflexión teológica de su propio pueblo. Eso es algo que hay que tenerlo bien claro. Y ese testimonio, señores, no se perdió. ¿Cómo así, profesor? No, no se perdió. Ese testimonio quedó registrado en la literatura del periodo intertestamentario, ¿verdad? La misma que muchos de nosotros nunca hemos leído, ¿verdad? Porque cuando digo nosotros, me refiero al cristianismo tradicional y específicamente a los pentecostales, porque se asume que si esos libros no están en el canon, pues entonces no tienen ningún valor. Entonces, esta noche vamos a demostrar paso a paso que esa es una suposición bastante apresurada. Ustedes saben que que nosotros tenemos eh, en nuestra psiquis que si los libros no aparecen en el canon bíblico, es decir, si no son inspirados desde la óptica cristiana, pues entonces nosotros tendemos a restarle importancia. Y de hecho, el hecho, valga la redundancia, de que esos libros no aparezcan en la Biblia cristiana, pues también motiva, ¿verdad?, a la mayoría de los cristianos a que no se interesen en esa literatura. Por lo tanto, más del 50% de los cristianos desconocen el concepto histórico y la teología que de alguna manera estos libros pueden aportar. Ok, entonces no hubo silencio de Dios, ¿verdad? Hubo silencio de un género, porque Dios siguió manifestándose por medio de la historia, la providencia, la reflexión teológica de su pueblo. Fíjense algo, nosotros en el cristianismo sabemos o entendemos que Dios se revela por medio de la historia. Y si Dios se revela por medio de la historia, quiere decir esto que Él la controla. Nosotros, en medio de los procesos, digamos, políticos que vivió la nación de Israel y los acontecimientos geopolíticos, ¿verdad? Hemos podido notar que el Creador ha venido llevando a su pueblo de la mano y lo ha hecho a través de eventos y acontecimientos que, si no tanto, a veces son un poquito contradictorios para la mente, ¿verdad? Y digamos para la sociología, que muchas veces se confunden cuando quieren darle una interpretación a, digamos, a las características del pueblo hebreo como civilización. Y también hay muchas ideas encontradas cuando se analiza la formación de Israel como nación y como Estado por, digamos, por la cadena de eventos misteriosos, contradictorios, que tuvieron lugar en ese proceso. Entonces, nosotros sabemos que en la formación del pueblo hebreo hubo
o estuvo la mano de Dios guiando ese proceso. Y si nosotros aceptamos eso, y obviamente si usted le pregunta a cualquier cristiano que si cree eso, le va a decir que sí, entonces es contraproducente decir que en algún momento Dios dejó de manifestarse, dejó de moverse y que en esos 400 años Dios se mantuvo inactivo. Eso es una contradicción teológica, como vamos a seguir analizando, porque si creemos que Dios es el que dirige la historia y la historia en ningún momento del espacio y en el tiempo se sale de su soberanía ni de su observancia, pues entonces no podemos decir que hubieron 400 años de silencio por el simple hecho de que se ausentó un género específico, que en este caso fue el género de la profecía canónica. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que entenderlo. Tenemos dos niveles que no deben confundirse. Tenemos el silencio profeto canónico. Israel no reconoció nuevos libros como escritura inspirada entre el periodo de Malaquía y Mateo. Esto sí es históricamente correcto porque es históricamente comprobable, ¿verdad? Si analizamos la actividad continua de Dios, actividad continua de Dios. ¿Qué podemos ver ahí? Como yo le estaba explicando, si nosotros creemos como cristianos y estudiosos de las escrituras que el creador en ningún momento soltó de la mano al pueblo de Israel, sino que lo guió en espacio-tiempo, pues entonces se entiende que los eventos políticos, la providencia histórica y la reflexión teológica de el pueblo con la misma faceta, guiado por quién, por el creador. Entonces, esto es lo que la etiqueta silencio oculta. O sea, cuando se habla de silencio, cuando se asume y se enseña desde el concepto básico de la academia y en los institutos, ¿verdad? Y en algunos sitios donde se educa al pueblo, cuando se acepta la idea de que realmente hubo silencio, se está inobservando los eventos políticos, se inobserva la providencia histórica y se inobserva la reflexión teológica del pueblo hebreo. Entonces, para nosotros poder avanzar con orden, señores, nosotros necesitamos fijar un marco, por así decirlo, conceptual, porque hay dos niveles que constantemente se mezclan en la conversación popular, ¿verdad? Tanto de los hermanos que están interesados en los institutos académicos, el estudio académico, como que no. Y en el día de hoy es bueno que nosotros lo separemos con toda precisión. El primer nivel que nosotros analizamos por aquí a mi izquierda es el silencio canónico, ¿verdad? Que vuelvo y le digo, esto sí es históricamente correcto porque Israel no reconoció ningún libro, digamos, en su etapa nueva como escritura inspirada entre el periodo de Malaquía y el periodo de Mateo, ¿verdad? Eso es históricamente verificable y es correcto. Entonces, en ese sentido específico y técnico, sí hubo un cierre, ¿verdad? Y hubo una pausa del canon en el sentido técnico. Ahora bien, el segundo nivel, que es el que está aquí a mi derecha, es la actividad continua de Dios. Los eventos políticos, señores, siguieron ocurriendo. La providencia histórica siguió caminando, siguió actuando. Y la reflexión teológica del pueblo de Israel siguió desarrollándose. Esto es precisamente, señores, lo que la etiqueta popular, cuando se habla de silencio, termina ocultando y consciente o inconsciente, no sabemos. Yo pienso que lo hace sin querer, ¿verdad? Porque inobserva la lectura de ese periodo. Entonces, mis queridos y distinguidos participantes, cuando alguien le diga a ustedes que Dios cayó 400 años,
La pregunta correcta no es si eso es falso, digamos, en primera instancia, si es falso de plano, como decimos aquí. Ahora bien, nosotros podemos decir que en qué sentido se hace esa pregunta, porque en un sentido, de alguna manera, ellos sí pueden tener razón. O sea, cuando digo ellos, lo que postulan que hubo un periodo de 400 años de silencio, ¿verdad? En ese sentido, pero en el sentido que más les importa a nuestra fe, que en este caso es que nosotros observamos la presencia activa de Dios durante la historia, pues la respuesta en ese sentido es un rotundo no. ¿De acuerdo? Entonces, hay que matizar. Aquí tenemos, hablando, ¿verdad?, del curso de la historia y cómo Dios guía la historia y controla los hilos de la historia y mediante esa guianza muestra su providencia, muestra su guianza y eso produce en el pueblo hebreo una reflexión de carácter teológico que ellos lo registraron en los libros que posteriormente se estaremos analizando. Tenemos aquí entonces cuatro imperios. Tenemos eh, eh, el imperio persa, el imperio helenista, Hasmoneo y el romano. Entonces, para entender bien este periodo, nosotros necesitamos un mapa cronológico claro, porque son 400 años que fueron muy densos en eventos. Por lo tanto, en esta noche lo vamos a dividir en los cuatro grandes bloques imperiales. El periodo persa, aproximadamente del 539 al 532 antes de nuestras Mesías, históricamente, ¿verdad? Se ha comprobado que es el trasfondo, digamos, de Esdra, eh, Nehemías y me parece que Esther. Y ya aparece en el límite del canon, ¿verdad? Pero eso de alguna manera nos sirve de puente, porque nosotros tenemos ahora el periodo helenista del 332 al 167 antes de Cristo. ¿No? Y comienza, como ustedes saben, con Alejandro Magno y sus sucesores, los generales, ¿verdad? Y nos da entonces ese proceso, ¿verdad? Es que nos da o nos arroja la Septuaginta. Luego tenemos el periodo Hasmoneo del 167 al 63 antes de Cristo. Ahí arranca, o esto arranca con la revuelta macabea y termina con la independencia judía. Y por último, tenemos el periodo romano del 63 antes de Cristo al 27 después de nuestro Mesías. Entonces, eh, esa es la anexión de Judá, ¿verdad? Por Roma, cuando Roma toma a Judá como provincia y se la adjudica en el gobierno de Herodes y finalmente entonces presenta la llegada del Mesías. Entonces, con este mapa en mente, ¿verdad? Con estos cuatro imperios, cada cual guiando, teniendo un evento específico y sirviendo uno de puente al otro, vamos a recoger entonces los eventos más importantes de este bloque. Por ejemplo, tenemos aquí a Alejandro Magno y la helenización, que en el 332 a.C., Alejandro Magno, ustedes saben que conquista a Judá y posteriormente la integra a un mundo griego, eh, en el sentido, ¿verdad?, lingüístico y filosófico, y también hace que el comercio se comparta. Entonces, esto no es un dato menor, señores, es el evento que reconfigura, por así decirlo, todo el Mediterráneo oriental para los siguientes siglos. Aparece entonces en este proceso el griego koiné, que se convierte en la lengua franca de toda la región. Y aquí yo quiero que ustedes hagan una pausa mental, ¿verdad? Que conmigo. Porque es la misma lengua en la que siglo después se va a escribir la revelación neotestamentaria completa. ¿Mm? Quiere decir, señores, que si la conquista de Alejandro Magno, probablemente nosotros no tendríamos un Nuevo Testamento escrito en griego con la difusión que tuvo. Ven como los eventos
dentro de la historia, los eventos de carácter político y geopolítico se sentaron o han colaborado, ¿verdad?, para la proliferación del Evangelio, o no del Evangelio, en este caso, de la escritura del Nuevo Testamento. Ya vamos viendo, ¿verdad?, mediante este evento político y geopolítico, cómo la guianza de Dios se va manifestando y cómo la importancia de este evento, ¿verdad?, trasciende en cuanto a la literatura de la revelación neotestamentaria. Entonces, tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., ¿qué pasó? Bueno, ahí históricamente ustedes saben que su imperio se fragmenta entre sus generales. Tenemos por un lado a los Ptolomeos, que se quedaron con Egipto, y por otro lado tenemos a los Seleucidas, que tomaron a Siria. Entonces, Judá, que era una provincia bastante conflictiva por su idiosincrasia religiosa, queda geográficamente atrapada entre dos poderes durante más de siglo y medio, señores. Y esto dio lugar a que fuera objeto de disputa de manera constante entre ambos imperios, ¿verdad? Ahora, aquí viene el punto teológico que quiero destacar. Señores, nadie anuncia a Alejandro con una fórmula profética del tipo, del carácter que decíamos ahorita, así dice Jehová, ¿verdad? O sea, no aparece por ningún lado esa señalización. Pero el libro de Daniel, en el capítulo 8, ya había descrito con una precisión asombrosa y extravagante la característica de este imperio. Ustedes lo saben, el que está representado como un cuerno notable, ¿verdad?, que se levanta con gran poder. Entonces, la palabra de Dios realmente ya había sido dada siglo antes, cumpliéndose en la historia, ¿verdad?, en el tiempo y el espacio. Ok, tenemos ahora la Septuaginta, que le dije ahorita que es un producto de ese mismo evento político, ¿verdad?, del proceso de helenización. Porque, como le decía ahorita, el griego koiné, que era el griego que el imperio toma para, digamos, globalizarlo, ¿verdad?, de una manera de extensión de su influencia. Quiero hacer una pausa aquí, porque cuando nosotros siempre en los institutos y en los libros se nos enseña que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hebreo y algunas porciones en arameo. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, o creemos que la revelación neotestamentaria fue escrita en griego, por ejemplo, por la idea que tenemos de la Septuaginta, ¿verdad? Pero hay que señalar que el griego koiné, señores, es el griego común. O sea, cuando hablamos de griego koiné, es el griego común que se hablaba en toda la región. Hay que señalar que dentro del griego koiné habían una rama de griegos que todos pertenecían al koiné porque era normal. Teníamos el griego jónico y tenemos el griego ático y tenemos el griego ptolomaico. Y cada uno de esos griegos, ¿verdad?, aparecen en las cartas paulinas y aparecen en la revelación en el Nuevo Testamento. Y esos griegos son idiomas que son, digamos, que tienen ciertos perfiles y que son adaptados a los libros dependiendo del perfil. Por ejemplo, hay un griego que es de carácter jurídico, el griego, en este caso, el jónico, ¿verdad? Y el griego ptolomaico, que era el griego que hablaban los intelectuales. Es decir, que no es que todo el Nuevo Testamento, nosotros sabemos sí que está escrito en griego koiné, repito, griego común, en el griego. Dentro de ese griego hay ramificaciones, ¿verdad?, que de acuerdo al perfil del libro, pues es escrito en ese griego. Si el libro, por ejemplo, la carta de los romanos, que tiene un carácter jurídico, es escrito en un griego específico. Y por ahí vamos. Entonces, entre los siglos, digamos, siglo tercero
y segundo, antes de nuestro Mesías, en la ciudad de Alejandría ocurre uno de los eventos más trascendentes de todo el periodo. ¿Cuál es ese evento? ¿Ustedes lo saben? O la aparición de la Torá, señores. Y después, el resto del Antiguo Testamento se traduce al griego. Es decir, primero la Torá, ¿verdad? Y el resto del Antiguo Testamento al griego. Entonces, esta traducción, que es la que nosotros conocemos como la Septuaginta, es la que permite a la comunidad judía de la diáspora, entiéndase, los judíos que no eran locales, que se habían criado fuera, es verdad lo que permite perdón, estos judíos que no hablaban hebreo con fluidez, y entonces también a los gentiles que se interesaban en la fe de Israel. ¿Y qué es lo que hace entonces esta traducción, señores? Lo que hace es que le permite tener acceso directo a las escrituras por primera vez en su propia lengua cotidiana. Es decir, que fue un milagro social. No es un evento de carácter minoritario. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, la inobservancia de la historia, ¿verdad? Y la falta de tacto a la hora de adentrarse en los estudios académicos es que hace que las personas caigan en ese tipo de error. Y en este caso que yo le he mencionado, aquí hay un dato, señores, que sorprende a muchos. ¿Cuál? Bueno, la Septuaginta es el texto que citan mayoritariamente los autores del Nuevo Testamento cuando hacen referencia al Antiguo Testamento. O sea, ellos no citan el hebreo masorético, señores. Citan en su gran mayoría, más del 95%, citan la tradición griega que nació donde, en pleno silencio, en el supuesto silencio, que dicen algunos que Dios no se manifestó. Van siguiendo conmigo. Lo importante que es esto, o sea, hasta dónde realmente se puede aceptar la idea o se puede respetar el criterio de que Dios guardó silencio durante ese tiempo. Eh, entonces, yo quiero que usted lo piense conmigo, señores. Si de verdad hubiera existido un vacío total, una ausencia realmente de la actividad divina, entiéndase un silencio absoluto de Dios en estos siglos. Señores, jamás había ocurrido este acontecimiento decisivo. La palabra ya escrita se hace accesible a todo el mundo conocido de la época, precisamente en el supuesto periodo que se llama la etapa del silencio. ¿Me siguen? Denme un momentico aquí. Tengo unos estudiantes que no pueden entrar. Denme un momentito. Bueno, no sé, porque qué. Bueno, ellos dicen, ok. Yuri, me dicen algunos ahí de que no se pueden conectar. Déjame mandárselo otra vez. Pon el link, Yuri, Yuri en el grupo, a ver, porque dicen algunos que no se pueden conectar. Ok. Okay. Gracias. Muy bien. Entonces, queridos participantes, seguimos. Antíoco Epifanes y la crisis del templo. Señores, bueno, avancemos realmente aquí al momento más oscuro y a la vez se puede decir más decisivo, ¿verdad? De este periodo que comprende el 175 antes de Cristo. Entonces, Antíoco IV, que era un rey selúcida, ¿verdad? Ese caballero toma el trono y después que toma el trono, en vez de venir suave con la comunidad judía, ese tipo lo que hace es que impone una política agresiva de helenización forzada sobre el territorio judío. El tipo no viene digamos, a pasar el baño tibio, no viene a mediar, no viene
a buscar la manera. El tipo, como decimos aquí los dominicanos, viene bruto. Entonces, en el 167 antes de Cristo, este caballero se pasa, o sea, llega al extremo, porque este caballero lo que hace es que profana el templo de Jerusalén, eh, algo que estábamos hablando la doctora y ahorita. Este caballero erige de manera arquitectónica, ¿verdad? Erige un altar a Zeus y lo hace en el lugar santísimo. Y no se conforma con eso, sino que ustedes saben que también sacrifica un cerdo sobre el altar del holocausto. Arriba, por ahí. Y la casa Entonces, entonces, ya lo entiendo. ayúdenme con los No, micrófonos, por favor, los micrófonos. Entonces, señores, esto no fue un acto al azar. ¿Mm? Usted lo lee y quizás usted entienda, pero el tipo sí es malo, que fue producto de que el tipo era paranoico. No, señores. Esto fue un acto calculado para herir en lo más profundo la identidad religiosa del pueblo judío. ¿Eh? Porque el tipo además prohíbe, bajo pena de muerte, la circuncisión. ¿Eh? Prohíbe también la observancia del sábado y la simple posesión de un rollo de la Torá a una comunidad de sangre estudiosa, ¿verdad? Y patológicamente enferma con la lectura de las escrituras. Este caballero pues judicializa, ¿verdad? El acto de que un judío pueda poseer un rollo. Ya ustedes saben hasta dónde este caballero estaba llevando la psicología colectiva del pueblo. Entonces, eh, esta de la historia, ¿verdad? Para mí, en lo personal, ha sido una de las peores persecuciones religiosas más severas que se ha registrado en la antigüedad. Entonces, este escenario que yo le acabo de describir, este acontecimiento, ¿verdad? Es la chispa que enciende la revuelta macabea, ¿verdad? De la que nosotros vamos a hablar un poquito, ¿verdad? En un momento. Pero quiero detenerme, señores, en esta noche en algo muy específico. La expresión que usa Daniel 11, el versículo, me parece, el versículo no sé, 30, me parece, o 31, y es donde Daniel habla, ustedes saben, ¿verdad?, de la abominación desoladora. Se cumple aquí, señores, literalmente, en la persona de Antíoco Epífanes, y esa misma expresión, siglo después, nuestro Mesías la va a retomar en el libro de Mateo 24, verso 15, y lo hace en un discurso que articula para hablar de un cumplimiento futuro, es decir, escatológico, ¿verdad? Entonces, el periodo intertestamentario, ¿verdad? Señores, no interrumpe la profecía. Repito, el periodo intertestamentario no interrumpe la profecía, la conecta, la tiende como un puente entre un cumplimiento y otro. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bueno, lo hemos demostrado a través, a través de los estudios históricos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la revuelta macabea y Hanukkah. Bueno, ante esta persecución, señores, un sacerdote llamado Matatías y sus hijos, encabezados por el más famoso de ellos, que ustedes saben, que es Judá Macabeo, esta familia inicia una revuelta armada contra el imperio selúcida, aproximadamente, según los expertos, en el año 167 antes de la era común. Entonces, tras años de una guerra de guerrillas de manera notable, en el 164 antes de Cristo, el templo, ¿verdad?, es reconquistado y es purificado. Entonces, este evento es lo que da origen a la fiesta de la dedicación conocida en hebreo como Hanukkah y que se menciona explícitamente en Juan capítulo 10, versículo 22. Entonces, esta victoria produce además, señores, la dinastía Asmonea, que es entonces, por así decirlo, el primer periodo de autogobierno judío desde que se registra el exilio de Babilonia siglos atrás. Y noten este detalle, porque es bastante contundente, señores. Jesús mismo
asiste a esa fiesta, según se puede leer en Juan 10, 22 y 23, ¿verdad? O sea, es decir, señores, escucha ciencia, un evento nacido enteramente en el llamado, supuestamente la etapa del silencio, entra de forma directa, sin intermediarios, ¿m? a la conexión de la revelación neotestamentaria con el Antiguo Testamento. O sea, el relato de los evangelios, señores, o digamos la gráfica de los evangelios, registra este relato. Entonces, Jesús, la persona de Jesús, y eso es mucho decir, señores, celebra algo que ocurrió en los supuestos 400 años de silencio, en los años que supuestamente Dios no estaba, según la mentalidad de muchos, haciendo nada. Ay, Dios. Roma entra en escena. Señores, el último gran bloque es el periodo que llega con Roma, ¿verdad? Ustedes saben, en el 63 antes de Cristo. Este caballero muy famoso, el general romano Pompeyo, ¿verdad? Este caballero interviene en una disputa dinástica dentro de la familia de la plutocracia asmonea, y entonces, producto, ¿verdad?, de estas negociaciones al inicio y posteriormente discusiones, termina este caballero entonces anexando Judá al dominio de Roma. Poco después se establece entonces la dinastía herodiana, pero lo hace como un gobierno cliente, o sea, un gobierno subordinado a Roma. El mismo Herodes que nosotros vamos a encontrar en los relatos de la Natividad. Pero quiero que noten algo que casi nunca se predica en los púlpitos, ¿verdad? O sea, se observa en las enseñanzas y los estudios cuando se abordan estos temas, tanto desde la academia como desde digamos, la parte devocional, y es la Pax Romana. Señores, la extensa red de camino del imperio y la relativa seguridad que existía para viajar, que esto ofrecía, ¿verdad? De alguna manera ofrecía este sistema, o sea, esta seguridad mediante estos elementos. Entonces, estos elementos crean exactamente, ¿verdad?, la infraestructura que hará posible décadas después la rapidísima expansión del Evangelio por todo el Mediterráneo. Díganme ustedes, señores, si Dios en algún momento de lo que nosotros hemos venido hablando, en algún momento de lo que nosotros hemos venido analizando, ha perdido el control de la historia, o si realmente Dios estuvo ausente con todos estos datos históricos verificables que nosotros estamos aportando y estamos matizando. Entonces, con todo eso, señores, queda resumido con una precisión teológica asombrosa, ¿verdad? Y lo podemos ver en el libro de Gálatas, me parece que en el capítulo 4, a la altura del versículo 3 o 4, ¿verdad? Que dice que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no antes, no después. Señores, exactamente cuando, escúchenme bien, cuando el escenario político, lingüístico y cultural estaban listos para recibir a nuestro Mesías. Entonces, vamos a volver a este versículo, ¿verdad?, un poquito más adelante, porque es, en mi opinión personal, la clave bíblica de toda esta conferencia. Ahora vamos a ver la literatura del silencio. Señores, hasta aquí nosotros hemos recorrido la historia política del periodo, y también hemos analizado los matices geopolíticos, y hemos visto también, digamos, algunos matices del clima en aspectos generales. Pero ahora yo quiero que nosotros demos un giro y entremos a la segunda parte de esta conferencia, que es la literatura del silencio. Si Dios no habló en fórmula canónica durante estos 400 años,
Su pueblo sí siguió escribiendo, y eso es algo que la mayoría de las personas desconocen. Su pueblo siguió escribiendo, siguió orando, interpretando y esperando. Y ese registro, ¿verdad? Ese testimonio escrito, como yo le decía ahorita, señores, no quedó en el olvido. Llegó de una u otra forma hasta las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a conocer con nombre y apellido los textos más importantes de ese periodo. ¿De acuerdo? O sea, eh, bueno, antes de entrar en detalles en alguno de estos textos específicos, yo quiero que ustedes tengan, ¿verdad?, un mapa general de las categorías en la que se organiza esta literatura. Primero, aquí a mi izquierda, los apócrifos, eh, libros primero y segundo de Macabeo, ¿verdad? Tenemos a Tobías, tenemos a Judith, Sabiduría y Eclesiástico, también conocido como Ben Sirá. Segundo, tenemos los pseudoepígrafos. El primer, aquí comprende el primer libro de Enoch, el libro de los jubileos y los testamentos de los 12 patriarcas, entre otras literaturas. Tercero, perdón, tenemos los rollos del Mar Muerto, descubiertos, ustedes saben, en la cueva de Qumran, copias bíblicas, reglas comunitarias y comentarios sobre las escrituras. Y cuarto, tenemos los Targumín y la tradición oral, ¿verdad? Interpretaciones del texto hebreo, generalmente, ¿verdad? Casi siempre en arameo, que estos textos circulaban, según algunos estudiosos, en las sinagogas. Entonces, ninguno de estos textos es escritura canónica. Eso nosotros lo tenemos bastante claro, ¿verdad? Eso hay que decirlo con claridad y con honestidad académica. Nosotros no estamos proponiendo, para que quede claro, ampliar el canon, ¿eh? Esto que quede claro. Pero hay que reconocer, mis queridos y distinguidos participantes, que todos ellos son evidencia histórica innegable de una comunidad que seguía profundamente activa en su fe. Es decir, esas personas en ningún momento, ¿verdad? Digamos, se achicopalaron, como dicen los mexicanos, se rezagaron, como decimos los dominicanos, producto supuestamente de una ausencia divina, sino que esa gente siguieron orando, siguieron en su proceso de devoción y surgió entonces esta literatura. Vamos a ver ahora, como caso de estudio, el libro de Enoch. Señores, quiero detenerme especialmente en un texto de carácter importante, ¿verdad? Es el libro de Enoch, porque es una compilación de tradiciones apocalípticas atribuida preferiblemente a Enoch, el personaje que aparece en Génesis 5, me parece que el 24, que dice la Biblia que caminó con Dios y luego desapareció. ¿Por qué? Porque el Creador se lo llevó. Entonces, ese libro, según los facultativos, fue escrito entre los siglos III y los siglos I antes de Cristo. Entonces, este libro desarrolla temas teológicos enormemente influyentes. El juicio final, por ejemplo, los ángeles caídos, te da una gráfica un poquito, ¿verdad?, tenebrosa y diferente a la literatura bíblica, pero te da matices que de alguna manera, en el sentido más profundo, sí concatenan con el cuadro bíblico, ¿verdad? También te habla de la figura del Hijo de Luz, del Hijo del Hombre, que es un tema bíblico, te habla de la resurrección, que es una doctrina bíblica. Y aquí está lo importante, por buena parte de este vocabulario, señores, el Nuevo Testamento lo hereda directamente, ojo con esto. O sea, los libros o uno de los libros más repudiados por el cristianismo es uno de los libros que en aspectos literarios es muy influyente en el vocabulario, ¿verdad? Y el lenguaje de la configuración del Nuevo Testamento. Pero no se queda solo en influencia indirecta, señores. Judas
por ejemplo, en los versículos 14 y 15 de su epístola, cita explícitamente el libro de Enoc al describir la venida del Señor con sus santos ángeles para ejecutar juicio. Miren ya por dónde va la importancia y la trascendencia de estos escritos dentro, ¿verdad?, de la comunidad cristiana primitiva. Entonces, mis queridos estudiantes y hermanos y amigos, deténgase a pensar en las implicaciones de este acontecimiento. Señores, el propio Nuevo Testamento, escritura canónica inspirada según la óptica del cristianismo, reconoce, escúcheme bien, reconoce el valor testimonial suficiente en un texto que se desarrolló en la era del supuesto silencio. Y no tanto lo reconoce, sino que lo cita para hablar del juicio venidero. ¿Mm? Esto no es escritura, insisto, pero señores, es evidencia innegable de que la comunidad judía seguía reflexionando con seriedad teológica sobre la revelación de Dios. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos ahora jubileos, macabeos, Ben-Sirach y sabiduría. Repasemos brevemente estos tres textos que son clave en este periodo ya que hemos mencionado. Por ejemplo, el libro de Jubileo reescribe el material de Génesis y Éxodo, pero incorporando un calendario solar propio y un énfasis, digamos, muy marcado en la observación de la ley y la pureza de carácter ritual. Primero y segundo libro de Macabeos narra, pero lo hace con detalles históricos, ¿verdad? La revuelta macabea que ya nosotros mencionamos antes en las diapositivas anteriores. Entonces, de hecho, señores, son la fuente histórica primaria de ese periodo, citada también por el historiador judío Flavio Josefo. Entonces, Ben-Sirach, junto con el libro de la sabiduría de Salomón, ya estas dos literaturas pertenecen a la literatura sapiensal y profundizan la reflexión sobre la ley, la sabiduría práctica y la piedad personal, ¿verdad? Y va, digamos, subyacentemente o concatena con la filosofía, por así decirlo, o con el sentido de fondo del libro de Proverbios y del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Pero esa literatura, ¿verdad?, es adaptada a un mundo helenista. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Vámonos ahora, estoy un poquito rápido porque, ¿verdad?, son las 9 ya. Los rollos del Mar Muerto y Qumran. Entonces, tengo algunos de mis estudiantes aquí que ya vieron esa materia conmigo, de manuscritos y traducciones, son expertos en eso. Ya ustedes saben que uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo, señores, perdón, del siglo XX, tiene que ver precisamente con este periodo que comprende entre 1947 y 1956 en las cuevas cercanas al Mar Muerto, ¿verdad? Que ahí fue donde se descubrieron más de 900 manuscritos pertenecientes a una comunidad judía separatista. Entonces, estos rollos incluyen copias de casi todo el Antiguo Testamento, siglos anteriores a cualquier manuscrito que se conocía hasta entonces. O sea, un hallazgo, ¿verdad?, que confirmó con un altísimo grado de fidelidad la transmisión cuidadosa del texto bíblico, ¿verdad?, a lo largo de los siglos. Pero también contiene reglas de vida comunitaria, se encuentran en ellos himnos de adoración, se encuentran además comentarios bíblicos, ¿verdad? Y estos rollos confirman algo que quiero que usted se lleve grabado esta noche. Señores, la escritura se seguía copiando. ¿Ah? Repito, la escritura se seguía copiando, se seguía estudiando y lo más importante, se seguía viviendo con un cuidado extremo. ¿Cuándo, profesor? Precisamente
en los años llamado del silencio. Déjenme ver, me está escribiendo el pastor. Esta gente dicen que no, bueno, no sé, dicen que no se pueden conectar. Ok. Ok, entonces, señores, lo que maduró en otros 4 siglos. Esto ya es, ¿verdad? Como una síntesis teológica. Entonces, aquí yo quiero que nosotros no detengamos un momento, hacer una síntesis de lo que teológicamente, señores, por así decirlo, maduró durante este periodo, porque el impacto es más profundo de lo que nosotros queremos o podemos reconocer. La angelología, ¿verdad? Y la demonología se desarrollan con mayor detalle, señores, en esta literatura y en este periodo. Aparecen nombres propios como Miguel y Gabriel dentro de esta literatura, dentro de una cosmovisión espiritual mucho más articulada que la que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Más terminada. Pero también encontramos la doctrina de la resurrección y el juicio final, ¿verdad? Que esto es parte de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Señores, piensen en Job o en Daniel 12. ¿Mm? Señores, esto de alguna manera vino a convertirse en una doctrina mucho más desarrollada y mucho más articulada. Por ejemplo, ¿verdad? La expresión hijo de hombre pasa a ser de un título en Daniel me parece en capítulo 7, a convertirse en una figura mesiánica y celestial, eh, esta figura es plenamente esperada tanto por el pueblo judío como por el pueblo cristiano. ¿Mm? Y todo esto converge con un mesianismo, se puede decir, davídico apocalíptico, ¿verdad? Que es precisamente el terreno conceptual sobre el cual los evangelios van a presentar a Jesús. Entonces, ¿qué yo les digo a ustedes, señores? Sin este desarrollo teológico intertestamentario, buena parte, señores, del vocabulario del Nuevo Testamento, sencillamente, escúcheme bien, sencillamente no tendría trasfondo necesario para ser entendido o estudiado por su audiencia original. ¿De acuerdo? Quiere decir que la importancia literaria, conceptual y de fondo que tienen muchas de las doctrinas fundamentales o base para el cristianismo, precisamente vienen, ¿verdad?, de la literatura o los conceptos desarrollados en el periodo o en el supuesto periodo de silencio. Entonces, el patrón de Estel. El patrón de Estel. Señores, quiero darle ahora a ustedes una clave hermenéutica que personalmente me parece a mí la más iluminadora de toda esta conferencia. Piensen en el libro de Esther. Señores, Esther, y ustedes saben eso, es el único libro del Antiguo Testamento que jamás menciona, según la literatura básica, el nombre de Dios, ¿verdad? No, ni una sola vez. Y sin embargo, ningún lector serio de esta escritura duda de que la providencia de Dios está actuando en cada giro, de esa historia. En el ascenso de Estel, el insomnio del rey y la caída de Amán y todos los otros elementos que presenta el libro evidencia de una forma práctica, directa y apoteósica la manifestación de la crianza operativa del brazo del creador, aunque su nombre en términos literarios no aparezca en el texto. ¿De acuerdo? Entonces,
El periodo intertestamentario opera exactamente bajo el mismo patrón. Dios actúa sin ser nombrado en fórmula profética explícita. Entonces, de la misma manera que nosotros leemos el libro de Esther y literariamente el nombre de Dios se ausenta, pero la misma trama del libro evidencia la guianza y la manifestación operativa del Creador. Señores, asimismo, digamos, este periodo que llaman como el periodo del silencio por la ausencia de un género literario, es decir, la profecía canónica, de esa misma manera opera Dios, o Dios ha operado mediante los eventos, ¿verdad? Que tanto en términos políticos como en términos culturales, lingüísticos y literarios se han suscitado en la historia. Y aquí quiero dejarle una frase que resume esta clase, señores. Si Dios puede actuar sin ser nombrado en el libro de Esther, entonces puede también perfectamente ser citado en los 4 siglos siguientes, aún en la ausencia de él mismo. Entonces, la ausencia, señores, de, digamos, conceptual de Dios no es evidencia de su inactividad, ni tampoco la ausencia de su operatividad. Es decir, que aunque literalmente no aparezca Dios obrando o se evidencie el cese de un género, esto no garantiza en los aspectos teológicos y provinciales que Dios se quedó realmente inactivo por las cosas que hemos venido discutiendo. Ya terminando, el cumplimiento del tiempo. Regresemos ahora al versículo que ya le mencioné antes, señores, porque merece que nosotros nos detengamos en él con mucha calma. Gálatas capítulo 4, versículo 4, como yo le cité ahorita, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Señores, fíjense bien en el verbo, vino el cumplimiento. O sea, preste la atención a ¿verdad? A esta frase. Vino el cumplimiento. Entonces, este verbo, señores, supone o evidencia un proceso activo, ¿verdad? Algo que se va desarrollando, madurando, completando. No evidencia un vacío, no. No una pausa, no una paréntesis, no un paréntesis en blanco, por así decirlo, en la historia de la redención. Los 400 años, entonces, podríamos decir, de acuerdo a lo estudiado, no son un paréntesis vacío, en el plan de Dios. En su defecto son la preparación cuidadosa, sistemática y deliberada del escenario político, geopolítico, lingüístico y teológico necesario para la encarnación de nuestro Mesías. ¿De acuerdo? Podemos ver en este periodo, en el supuesto periodo del silencio, el griego como una lengua común, ¿verdad? En este caso, el griego koiné, que sirvió de base para la promulgación de la Septuaginta, un texto clave para el cristianismo primitivo y el cristianismo moderno. Pero también analizamos la Pax Romana como infraestructura, que fue lo que facilitó la propagación del evangelio con las facilidades que brindaron esas infraestructuras mediante la ingeniería y la arquitectura de este concepto de la Pax Romana. Y además también, señores, se desarrolló, y me encanta esto como estudioso, porque se desarrolló una teología mesiánica ya madura en el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí, silencio o preparación activa. Señores, permítame resumir todo el recorrido de esta noche en un esquema simple de 5 pasos. Se dice popularmente que Dios dejó de hablar
durante 400 años, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que cesó, como le ha venido diciendo la conferencia completa, lo que cesó fue un género formal específico. Ahora bien, en este caso, ¿verdad? La profecía canónica reconocida oficialmente por Israel, correcto. Compro ese discurso e históricamente es correcto, ¿verdad? Mientras tanto, los imperios se sucedieron, ¿verdad? El templo fue profanado, como ya hemos visto, y después también fue purificado. Y la escritura se tradujo en ese periodo del griego, perdón, se tradujo del hebreo al griego para alcanzar a todo el mundo conocido. Porque aunque, aunque la traducción de la Torá y de los demás libros históricamente parece ser producto, digamos, de un, por así decirlo, de un antojo del rey Ptolomeo, que en lo particular para mí fue una de las figuras más cultas de la historia antigua, un hombre con una mente brillante al cual yo siempre he admirado. Yo entiendo que Dios operó en la psicología de Ptolomeo y su bibliotecario, además iluminó a los 72 ancianos que trabajaron en esta traducción. Además de eso, también el Señor movió, ¿verdad?, a que la diáspora, que era pudiente, aunque eso no se enseña ni está en muchos manuales, pero, por ejemplo, el doctor Mario Sabán, que duró eh, alrededor de 15 años estudiando estos temas, él dice en su tesis doctoral que la diáspora judía, y eso él lo investigó, que la diáspora judía colaboró en términos económicos para la traducción de la Torá y los libros del hebreo al griego, porque la diáspora no dominaba con fluidez el hebreo y tenía sed y hambre, ¿verdad?, de las escrituras, pero tenía la limitante del idioma, porque no lo entendían con fluidez. Entonces, es un milagro psicológico en un hombre poderoso, es también una manifestación en la psicología colectiva de la diáspora judía y también es la manera en la que sucede la propagación del evangelio en todo el mundo conocido. Y todas estas aristas que le estoy dando, que son fenomenal, señores, sucedieron precisamente en período intertestamentario, es decir, en los 400 años de silencio que según muchos dicen que Dios se mantuvo inactivo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Y ya para cerrar el contenido de esta noche, quiero llevar todo esto a un terreno pastoral, aunque yo no soy pastor. Pues vamos a decir entonces teológico dentro de la academia, porque no quiero que esto se quede solo, ¿verdad?, en el nivel, digamos, crítico, sino que también, aparte del nivel académico, me gustaría llevarlo al terreno devocional y, como no, a lo pastoral. Señores, los periodos de aparente silencio de Dios en nuestra propia vida, es decir, esas temporadas de espera, de oración sin respuesta visible, de circunstancias que no cambian por más que uno clame, rara vez, señores, son un vacío. Casi siempre esos elementos que yo le acabo de mencionar son preparación, aunque nosotros no lo veamos en el momento. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque según lo que hemos visto, entendemos entonces que Dios trabaja exactamente igual en la historia de las naciones como en la historia particular y cotidiana de cada uno de sus hijos. Es decir, de la misma manera que
nosotros hoy hemos dilucidado el magistral trabajo de Dios en la historia de una manera silenciosa, casi siempre Dios se manifiesta de la misma manera en cada uno de nosotros. Es decir, señores, que la ausencia de una palabra profética directa, específica para nuestra situación, no equivale a la ausencia de la operatividad de Dios actuando en nuestra vida. Yo lo digo porque muchas veces cuando nosotros estamos en esa circunstancia, vamos a los cultos, Señor, yo quiero una palabra, y está de moda ahora, ¿verdad?, la palabra profética, y a todos nos gustaría y nos gusta que Dios nos hable y nos ministre, pero en ocasiones nos chocamos con el silencio del Creador, y muchas veces nuestra psicología se quiebra porque entendemos que Él no está presente. Sin embargo, todo el estudio que nosotros hemos hecho en esta noche demuestra lo contrario. Debemos de aprender a leer, señores, la providencia de Dios, como en Esther, como en todo este periodo intertestamentario que nosotros hemos recorrido en esta noche. Es en el fondo una disciplina espiritual, y no solamente quiero que sea un ejercicio académico o histórico, sino que nosotros llevemos esto a la práctica. Señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Aquí tengo el chat lleno de personas que me están escribiendo, que no pudieron conectarse. No es culpa nuestra. La conferencia va a estar grabada, va a estar en la plataforma, y se la mandaré a los que tengo aquí. Muchas personas tengo aquí en el chat personal que no pudieron entrar. No sé qué es lo que pasa. Bueno, en este sentido, yo ahora le voy a dar paso a ustedes para que ustedes eh, eh, hagan sus preguntas, ¿verdad? Y también, ¿por qué no?, sus aportaciones. Si tienen alguna duda en algún punto que usted no, ¿verdad?, se quedó un poquito eh, corto, pues este es el momento para que usted tome la palabra y haga su pregunta o haga su aporte. La secretaria entonces toma la parte y ustedes entonces pueden levantar la mano y hacer su pregunta. Yuri, tú toma la parte ahora. Sí, doctor, soy la ministra Rosa Clara Prieto, la doctora Prieto. Muy interesante la clase, primera vez que lo veo desde este enfoque de los 400 años de silencio, los cuales lo que he entendido es que no es que haya habido un silencio, porque Dios se ha seguido manifestando, pero es a través de la historia o de los libros que no son del canon, pero que muestran evidencia histórica de los sucesos y en realidad tiene mucho sentido, porque nosotros sentimos la presencia de Dios y cuando oramos a veces el Señor que quede en silencio y después nos responde. O sea, es muy lógico, muy coherente todo lo que está diciendo, el estudio que usted ha hecho, ¿no? Porque no se puede aceptar porque no hay algo, usted dijo que no había algo escrito que hablara de ese periodo intertestamentario, digamos, a nivel canónico. ¿Es verdad? ¿Es eso lo que usted quiso decir? Que no había. Que no había nada escrito, evidencia escrita, ¿no? Así como los libros canónicos de estos 400 años, pero hay en los libros apócrifos de la historia donde se muestra muchos hechos donde el Señor ha estado presente y siempre está presente hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no, que no hay evidencia escrita desde el punto de vista canónico, porque no hay ningún libro inspirado o que el cristianismo reconozca que así fue inspirado, revelado dentro de este tiempo. No lo hay realmente. Por eso es que Claro, se le atribuyen 400 años de silencio por la ausencia, ¿verdad?, de la literatura canónica. pero es Que un es, silencio hipotético, porque en realidad el Señor nunca ha dejado de hablar a su pueblo, siempre nos ha dirigido, Él es fiel a nosotros, y al ser bueno, fiel a nosotros ya nunca nos usted va a vio dejar. todos los eventos que hemos estudiado, ¿verdad? Y cómo hemos desarrollado la conferencia para hacerlo entender a usted que realmente eso es una falacia, de que eso no es así.
claro. Muchas gracias porque lo ha dejado muy, muy en claro, ¿no? Y tiene mucho sentido lo del libro de Esther también, donde no se presenta en nombre de Dios, pero Dios estaba en todo momento ahí. Dice Gracias. Máxima que hasta el silencio de Dios habla. Así es, mi hermana Máxima. Sí. Buenas, buenas. Amén. Buena, doctor. Eh, Fue muy enriquecedor escuchar esta conferencia. Creo que como creyente pone en orden esto de este espacio que se ha predicado por mucho tiempo del silencio. Me gustó bastante ver cómo pudiste hacernos ver que aunque no hubo una escritura reconocida por el canon en este periodo de los cristianos, pero ver cómo Dios anticipó mucho de lo que se escribió para este tiempo. O sea, cuando citas a Daniel, que parte de sus profecías fueron cabalmente cumplidas en ese periodo de los 400 años. Correcto. Me parece también que lo ocurrido con Antíoco y la profanación del templo también fue predicho. Eh, este, También los hechos, cómo Dios se manifestó a través de la historia, que ese otro tema que nosotros tenemos que crear conciencia, porque aunque tenemos como doctrina la sola palabra, ¿verdad? La Biblia es lo que nosotros tenemos como la única escritura inspirada que nos revela a Dios y nos enseña la cosmovisión divina, pero muchas veces nosotros pensamos que a esa Biblia. Yo creo que como doctrina no podemos salir de ese escrito, pero cuando hablamos del poder de Dios, la manifestación de Dios, de la obra de Dios, cuando hablamos de cómo Dios hace que se cumpla su voluntad, ningún espacio de la historia puede ser sacada de la contemplación o la consideración para ver a Dios obrar. Y esto que usted ha expuesto hoy, pues me lo confirma, o sea, cómo Dios se manifestó. Y nosotros los cristianos tenemos que abrir un poquito más nuestra visión acerca de esto y no encerrarnos tanto. Quizás no hacer como muchos que sin conocer la Biblia que tenemos, los libros canónicos, quieren empezar a buscar en esos libros deuterocanónicos y los apócrifos y todo eso, con tal de demostrar sabiduría, pero a veces no saben ni manejar lo que tenemos en el compendio bíblico. Pero Exacto. Sí, es una correcto. vez, una vez conociendo el compendio bíblico, Está malo el internet. Okay. Se está cortando. no podemos encerrar al Ok, señores. Está bien, mi querido pastor, porque se está entrecortando. Gracias por su intervención. ¿Quién más, señores, tiene alguna pregunta o alguna? Por aquí veo a mi hermano Miguel Díaz, mi tocayo, mi hermana Máxima, mi distinguido hermano Jairo, mi hermana Stephanie. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, ¿verdad? O algún aporte, alguna observación. Dígame, Máxima. Shalom, shalom para ¿Se todos. escuchan? Sí, sí, shalom, profesor.
Shalom, un placer, Máximo, escucharle. Gracias, igual para usted, su esposa y los demás. Amén, amén. Profe, no tengo aportación porque entré tarde. Quería coger la charla, pero me puse a hacer otra cosa y se me olvidó, entré tarde. Yo, para Okay. próxima, aporto Muy algo. bien. Bueno, señores, pues Yuri, entonces, continúa. Amén. Bueno, le agradecemos nuevamente el haber estado aquí con nosotros compartiendo de este exquisito momento, ¿verdad? Donde el Señor ha ampliado nuestro conocimiento. Ya pronto tendremos otra por ahí para que también la compartan. No sabemos qué realmente está sucediendo con este sistema aquí de Zoom. No sé por qué muchos no pudieron entrar, pero vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Para que la próxima vez no suceda. Así que le agradecemos. Vamos también a hacer una oración, ¿verdad? Para que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas. Y le vamos a estar enviando la grabación. También la estaremos subiendo por YouTube. Y también le vamos a estar enviando un paquete académico ahí con información para que ustedes puedan tenerla, imprimirla, guardarla como ustedes deseen. Así que le agradecemos nuevamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por habernos permitido estar aquí en esta clase, Señor, permitiendo que tú bendigas a cada uno de los integrantes, bendiga al profesor y que para la próxima conferencia podamos estar todos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo a todos. Amén. Amén. Yuri, dile que el paquete, el PDF lo va a subir, tú lo vas a mandar al grupo, y ahí los hermanos que no están en el grupo, que tienen mi teléfono, que me escriban para yo mandarse lo que es un compendio donde los conocimientos que se invirtieron están más extensos y usted puede seguir profundizando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se lo voy a mandar a Salas, que Jairo yo creo que está en el grupo, y los que no estén, pues que nos digan para enviárselo. Amén, amén. Yo estaré subiéndolo al grupo ahora. Ok, pues shalom entonces. Shalom, Gracias. shalom, Hermano querido, amén. una preguntita. Dale. En la otra ocasión nosotros estuvimos hablando con respecto a los libros deuterocanónicos y vamos en el mismo sistema. Se va a dar una clase como usted la dio anteriormente o solamente era para refutar el tema de los 400 años de silencio. Sí, mi hermano, ahora mismo el propósito era de, digamos, contrarrestar esta idea, ¿verdad?, existente en la psique del cristianismo, que Dios se ausentó o se inactivó por 400 años, por el momento. Lo que sí tenemos por ahí sí es un diplomado en teología biológica. Te dirá, ¿y cómo es eso? Pero ya el mismo pénsul y la definición sé que le va a llamar la atención. Yo sé que eso es un tipo de teología que no se maneja en los institutos, en algunas universidades, pero es una de las teologías más bíblicas y más bonitas, porque viene en concatenación con la ciencia y con la rama de la medicina que se está desarrollando. Así que eso sí, mi querido Jairo, estamos trabajando en eso y prontamente lo vamos a estar publicando para que todos los interesados pues puedan participar, mi querido hermano. Teología biológica, ya ustedes saben. Si no hay más preguntas. Para despedirme, doctor, solamente algo que yo siempre tenía, como que decían que no debíamos leer los libros apócrifos, que nos podíamos confundir, pero ahora que estoy haciendo teología con ustedes, veo de que sí se puede, o sea, uno está muy maduro en la fe para poder entender
¿por qué ha habido esa controversia sobre esos libros que no son canónicos, ¿no? Claro, no son inspirados por Dios, pero que son históricos y que van a ayudar, porque en este caso han ayudado a entender los 400 años de que aparente silencio que no existe. Correcto, correcto. Sí, porque el simple hecho, doctora, de no ser reconocido por el canon, es decir, desde la óptica cristiana, de no ser inspirado, ¿verdad? Pues resulta poco creíble o nada creíble para muchos cristianos, aunque eso es, digamos, en los aspectos devocionales. Desde los púlpitos es que se precisa, ¿verdad? Esa recomendación, pero la academia es todo lo contrario. La academia realmente para usted formarse tiene que estudiar esos libros, porque dentro de la academia se aprecia lo que es la historicidad de las narrativas. Y estos libros, ¿verdad? Ayudan mucho, tanto en los aspectos lingüísticos como de fondo, ¿verdad? De las escrituras, y también con uno de los procesos más apropiados para la academia, que es la parte histórica. ¿Se entiende? Ahora ya, Ya como entiendo mejor ahora. les repito, ya en la parte devocional hay otra contemplación, hay otra visión. Y Sí, por claro, eso, yo ya puedo discernir las dos visiones ahora a este nivel que ya tengo. Muchas gracias, correcto. doctor. Muy Amén, amén. Excelente. abriendo panorama. Muchas gracias. Buenas noches. Amén. Pues, Pero shalom, señores. Dígame. que le iba a decir que el cano de nosotros, que nosotros pertenecemos, el protestante, no incluye en esos libros apócrifos, pero más No, sin embargo hay otros canos que sí lo incluyen. Es correcto, es correcto. el Que lo católico, consideran inspirado, sí. Exacto. Sí, así es. Así es. católico, todavía. Correcto. El La teología, etíope, sí. sí, así es. La Biblia católica lo tiene esos libros. Mm. Sí, así es. Buenos, señores, pues, shalom. En el grupo estaremos dándole las próximas informaciones. La secretaria estará, como siempre, ¿verdad? Informándole acerca de las novedades que tendremos en la academia. Muchísimas gracias. Bye. Bye.